Ok, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que usted nos esté viendo. Es un placer saludarles de nuevo y estamos teniendo estas discusiones, estas pláticas amenas con diferentes líderes, con diferentes miembros de la iglesia en diferentes partes del mundo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que nosotros creemos tiene que reflejar la cosmovisión adventista, ¿sí? Como adventistas nosotros tenemos una cosmovisión y cómo esa cosmovisión adventista pues refleja y afecta cómo nos relacionamos con las políticas de este mundo. Ahorita está muy popular el tema de la política, especialmente en Estados Unidos, vienen elecciones creo en 2 meses y pues la iglesia adventista no está excepta de esto, se siente afectada, los miembros tienen opinión y queremos un poquito dialogar acerca de esto. Tenemos unos invitados, unos amigos, algunos de ustedes ya los conocen a ellos, han estado en oportunidades en otras discusiones, pero vamos a darle oportunidad a que ellos se presenten rápidamente. Vamos a ir hasta Montemorelos con Freddy. Gusto saludarles, Freddy Murrieta desde Montemorelos, pastor del distrito. Muy bien, vamos a ir hasta Maryland, en Estados Unidos, con José. Es un gusto estar aquí con mis compañeros, hombres ilustres, y una vez más con ustedes y Rudy también contigo. Es un privilegio. Gracias. Me toca desempeñarme aquí en la división norteamericana como director asociado ministerial y liderando el área de evangelismo para la Iglesia Adventista en Estados Unidos, Canadá, las Bermudas y las islas de Guam y Micronesia. Tremendo. Muy bien, muy bien. Vamos a ir hasta Tijuana, en Baja California, con Carlos. Un gusto saludarles, soy Carlos King, soy el enlace legislativo en la Cámara de Diputados y radico aquí en la ciudad de Tijuana. Un gusto saludarles y compartir este panel con todos ustedes. Vamos a ir hasta México, ¿es en el Distrito Federal, Kepler? Sí, muy bien, vamos a México. Vamos a México allá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por esta invitación. Yo soy Saúl Kepler Álvarez Domínguez. Soy el representante legal de la iglesia en México. Muy bien, y vamos a ir hasta Florida, allá a Miami, Florida, con Fidel. Buenas saludos a todos. Efectivamente, estoy en Miami, me llamo Fidel, pero no soy cubano. Soy de padres mexicanos. Y acá estamos sirviendo a la iglesia y es un placer estar con ustedes en esta ocasión. Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias, amigos. Yo soy Rodolfo Albir, soy pastor en la conferencia de Alberta, en Canadá, y es un placer saludarles una vez más. Vamos a hablar de la política y la relación que como miembros adventistas tenemos con la política. Mire, la política, hay mucha, yo creo, falta de información. A veces la palabra política suena como un tabú, como algo que ni se debe mencionar en círculos adventistas, en círculos cristianos. Así que la primera pregunta que tenemos para el panel pues es muy sencilla, es definir qué es la política. O sea, es un tabú, es una, en inglés dicen una dirty word, ¿no? Una palabra sucia que no se debe mencionar. Pero, ¿qué entendemos? ¿Qué es la política? A ver, vamos a empezar con Freddy, allá en Montemorelos. Bueno, saben que regularmente no sé por qué la política la hemos tenido en un contexto negativo a veces. Por eso quizás le hemos hecho un tabú. La relacionamos con lo que es la mala política, ¿no? Que a veces es injusta, altanera, vengativa quizás. Sin embargo, sinceramente creo que la política es una forma de toma de decisiones de algún grupo en específico para fines específicos. Es como llegar a acuerdos. Incluso me atrevo a decir que la buena política o la política es un método que incluso Dios lo utiliza para cumplir su voluntad, ¿no? Entonces, yo la encierro y la englobo como una toma de decisiones o el llegar a acuerdos con ciertos grupos de personas. Ok, gracias, Freddy. A ver, José, ¿qué entiendes tú? ¿Qué es la política? Bueno, mira, te pudiera dar la definición. Ya Freddy nos dio una buena definición.
un proceso en el cual se hacen decisiones para influir o para ayudar, o en algunos momentos sería para el mal de grupos de seres humanos. Okay, esa es en realidad la definición. Pero cuando me hablas de política, siempre pienso en personas como José, que fue un político en Egipto y que a través de su influencia ayudó a luchar unos años de hambre muy grandes. Pienso en alguien como la reina Esther, que era una reina y por su posición era una posición política en realidad y ayudó a salvar a los judíos. Pienso en personas como Daniel, que trabajó de político bajo varios líderes, o pudiéramos decir hasta cierto punto dictadores en algunos casos, porque eran reyes y en aquellos tiempos eran las personas que mandaban, y de diferentes maneras de pensar, y ayudó en cada uno de ellos y eran seguidores de Dios. Así que no veo la palabra política como una mala palabra, la veo como algo que es necesario en el mundo en que vivimos y que como cristianos hasta cierto punto debemos saber lo que estamos haciendo y debemos estar incluidos en estos procesos, debemos estar incorporados en estos procesos. Así que eso. Gracias José. Vamos a ir con Carlos allá a Tijuana. Carlos, en tu opinión, ¿qué es la política? Gracias, Rodolfo. Pues puedo decir que es un arte, puedo decir que es una toma de decisiones, puedo decir que es una conducta, puedo decir que es un protocolo. La política es lo mejor que podemos tener. La política se da en nuestra iglesia, se da con nuestra familia, se da con nuestros amigos. La grilla es la que tenemos que separarnos de ella. La grilla es lo negativo, son todas esas acciones que mencionó Freddy de que suceden, ¿no? Cosas, la política mala. No hay política buena y mala. La política es el arte de tomar decisiones, de llegar a acuerdos, de a veces decidir quién te va a gobernar. Se aplica mucho a los estados. Pero yo también quisiera comentar en este momento que la política se aplica para toda nuestra vida. O sea, desde que vamos a la tienda o desde que vamos a ir a hacer obra misionera, hay una política. ¿Cuál va a ser el dinero? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Qué vamos a presentar? Entonces, esa es la política. Y sí, efectivamente, debes de llegar a acuerdos. A veces no te pones de acuerdo, pero como dicen algunos abogados amigos, es mejor llegar a un mal acuerdo que a un buen pleito, ¿no? Entonces, la política es poder llegar al mejor acuerdo. Oye, me gustó eso que dicen algunos abogados amigos tuyos. Me gustó eso. Muy bien. Vamos a ir con un abogado, precisamente alguien que estudió leyes. Vamos a ir con Kepler. ¿Qué es la política, Kepler? Bueno, política es un término muy amplio. Podemos hablar de políticas empresariales, políticas institucionales, etcétera. Bien han comentado mis compañeros, es el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos. Yo podría definir la política como el ejercicio del poder consultado para tomar buenas decisiones para una institución o para un gobierno o para quien se esté representando. Yo considero que así podríamos definir, aunque no hay un término específico de lo que es política, podemos acercarnos un poquito a ello. Muchas gracias, Kepler. Vamos con Fidel allá a Florida. Fidel, en tu opinión, ¿qué cosa es política, la política? Gracias, Rodolfo. Mira, he estado pensando mucho en estas preguntas que me mandaste. He estado pensando que en la Biblia nos dice que en el cielo hay un gobierno. Y si hay gobierno, tiene que haber política hasta cierto punto, ¿no es cierto? La política son actividades asociadas con la gobernación de un pueblo de gente. He estado investigando un poco y me doy cuenta que hay la política formal donde se eligen a gente para que gobierne, donde se crea la póliza, póliza, así se dice en español, policy. Sí. Y donde se enforza, se pone a trabajar esa póliza, y luego también está la política informal, que tiene que ver con las actitudes que nosotros tenemos hacia otros grupos de nuestra sociedad. En el caso de acá en Estados Unidos, ¿no? La política que
que vivimos con los afroamericanos, con los musulmanes, con los emigrantes, etcétera, etcétera. Muy bien, excelente, excelente. Yo creo que Freddy al principio dijo que hay un aspecto positivo, un aspecto negativo, ¿no? Creo que la mayoría de ustedes ha hablado del aspecto positivo de la política y yo creo que eso es necesario, ¿no? Porque ese es la otra cara de la moneda, porque siento que la definición popular, o sea, general, es negativa, ¿no? De la política. La gente mucho dice, la política es sucia, la política hay muchos mentirosos, en la política hay traición, pero siento que es importante dar el otra cara de la moneda y lo que en realidad es por definición política, ¿no? Creo que es una palabra que tiene raíz griega, ¿no? A ver, los teólogos estudiaron griego, ¿no? Polis tiene que ver con ciudad, ¿no? Y entonces en ese sentido tiene que ver con las leyes de una ciudad, ¿no es cierto? O las decisiones de una ciudad. No sé, Kepler, si querías decir algo de eso. Di que ya. No, cuando nosotros hablamos de política, viene del latín politicus, ¿no? Y del griego política. Y a veces esto tiene que ver con relación con la ciudad, con lo que es polis, relacionado con la vida ciudadana. Pero a veces la vemos como algo malo, precisamente porque queremos relacionar la palabra política con político. Y ahí ya son dos cosas distintas que espero más adelante hablemos, pero ahí son dos cosas distintas. Ok. Una cosa es lo que es la política y otra cosa es el ser humano, ¿no? Ok, perfecto. Cuidado, que Carlos se nos va a ofender ahí, cuidado. Ok, pero perfecto. Carlos es un político bueno. Amén. Perfecto. Ok, entonces, como estos programas los ven en diferentes lugares, en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos y en México también, obviamente, quiero aclarar una palabra que mencionó Carlos, la grilla. La grilla, esa es una palabra mexicana. ¿Cómo podemos definir la grilla? ¿Como politiquería, Carlos? Un ejemplo muy práctico. Oye, vamos a una junta, vamos a hablar de una junta de una escuela, ¿no? Y entonces se ponen de acuerdo los maestros para decir, oye, hay que tumbar al director, ¿no? Porque nos está cargando mucho la mano y hay que hablar con el jefe del director. Y entonces se hace la grilla y empiezan a mandar cartitas anónimas y luego empiezan a hacer llamadas que le hablan a su casa y nadie sabe quién fue. Entonces llegan a la junta y de repente el maestro, qué bueno que usted es el director porque sin duda con usted vamos a llegar a las metas. Esa es la grilla, eso es incorrecto. En cambio, la política es todo lo contrario. Vas de frente, le dices, director, la verdad es que estamos batallando con esto, en internet, etcétera, y quisiéramos que nos mejorara esas condiciones. Oiga, pero es que yo no, bueno, si es que si usted no puede, pues habría que decirle a su jefe para que nos ayude, o a lo mejor su expectativa es tan grande que no cabe en esta escuela, a lo mejor usted debería estar en una universidad o algo más grande o algo más pequeño, ¿verdad? Pero lo dices de frente y eso es la política. En cambio, la grilla está pegándote en las costillas, como decimos, o de repente, oye, yo no supe ni por dónde me llegó. Bueno, pues resulta que fue eso, que hubo grilla detrás de todo. Oye, muchas gracias. Oye, José, tú que has estado en diferentes lugares, ¿tú has experimentado, has visto grilla entonces? He visto grilla en algunas ocasiones. ¿Ya habías oído esa palabra, José, o no? No, nunca había escuchado la palabra. Me imagino que hay algunos sinónimos para eso en otros lugares, pero la descripción en algunas ocasiones la he visto, claro que sí. Entonces ya cuando nosotros estemos hablando y nosotros digamos grilla y otros no saben, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Ya sabemos lo que estamos hablando. Ya empezó la grilla. Eso es lo que decía Kepler ahorita, ¿no? O sea, la mala política y los políticos a veces, ¿no? Que ejercen mal la política, ¿no? A eso se refiere, yo creo, Carlos también. Y yo pienso que eso es lo que le da una mala connotación a la palabra política, la práctica que hemos visto en algunas personas de la misma. Entonces, cuando comenzamos a ver personas que no la ejercen bien o que la ejercen para maltratar
para no ayudar a las comunidades a las cuales ellos están representando, entonces ahí es donde comienza la connotación de la palabra a convertirse en algo negativo. Me parece que puede ser que por ahí venga la connotación negativa de la palabra política en las mentes de muchas personas. Perfecto. Rodolfo, en mi caso, en la última elección de aquí, Estados Unidos, del 2016, con el presidente que ahora tenemos, Donald Trump, esa elección estaba envuelta en mucha grilla y bueno, lo que decíamos política, pero fue un aspecto increíblemente negativo. Y ahora que nos estamos acercando otra vez, empieza a surgir mucha de esa negatividad. Muchas grillas. Aquí en Estados Unidos hay una frase que decimos en inglés, mudslinging, que se refiere a tirarse lodo el uno al otro. Ok, perfecto. Dale, Carlos. Algo bien importante que acaba de decir. Aquí en la política, tanto en Estados Unidos como en México, hay algo bien importante. Que hablen de ti. No importa que hablen mal, pero que estén hablando de ti. Si el día de hoy te dedicas a hablar mal de uno, de otro, están hablando de ti. Y eso es lo importante, porque a la hora de tomar una decisión, la gente, ¿a quién votas? Pues por el conocido. Oye, pero es esto. Pues sí, pero pues el otro no sabemos nada de él. Eso le ayudó mucho a uno de los candidatos que ahora tienen allá como presidente. Y eso se va a ver, ¿eh? O sea, ahorita ya en México se están viendo videos, se están viendo que uno dice, pues, ¿cuándo lo tomaron? Pues, ¿quién lo tomó? Pues, ¿eran socios o cómo está la cosa? Pero todo eso es parte de una estrategia, ¿no? A veces para llegar al poder o llegar al gobierno. Y uno dice, oye, ¿está bien o está mal? Para los estrategas, está perfecto. Que hablen de ti. Oye, pero que hablen. No importa que hablen mal, pero que hablen de ti. Interesante. Vamos a ir a la segunda pregunta, ¿ok? La segunda pregunta tiene que ver con nuestra responsabilidad cívica. Cuando yo era niño, yo me acuerdo que en la escuela donde yo iba, y yo he estudiado en 3 países, sí. Yo estudié en Nicaragua, estudié en México, estudié en Estados Unidos. Y, por ejemplo, los testigos de Jehová siempre tenían problemas en los 3 lugares, y yo creo en todas partes del mundo, porque ellos se rehúsan a participar en ciertas actividades cívicas, ¿no? Eso yo creo que es bien conocido para todos nosotros. La pregunta que queremos hacer aquí es, como adventistas del séptimo día, y yo les decía, tenemos una cosmovisión que obviamente está informada por nuestras creencias, por nuestra fe, por nuestra esperanza. ¿Cuál es nuestra responsabilidad cívica como adventistas del séptimo día? ¿Cómo nosotros históricamente o teológicamente o prácticamente nos relacionamos con el lugar donde vivimos en el contexto de nuestra responsabilidad cívica? Vamos a empezar con Kepler. Vamos a empezar contigo, Kepler, esta pregunta. A ver. Sí, listo. Quisiera hablar un poquito de la Biblia. Desde que Dios creó al hombre en Génesis capítulo 3, le dio la libertad de escoger entre el bien y el mal. Cuando le da esa libertad de escoger, entonces a lo largo de toda la Biblia, a lo largo de todo, podemos encontrar esa parte. Entonces, Dios nos da esa libertad de escoger, de elegir entre el bien y el mal. Esta es una responsabilidad que el Señor nos ha delegado, y como iglesia, los adventistas también respetamos el derecho a elegir entre el bien y el mal. En nuestro país, el artículo 36 constitucional nos dice, y varios artículos, pero específicamente algunas obligaciones del ciudadano de la República, entre ellos, votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, etc. Eso son obligaciones cívicas. Entre ellas, también encontramos la obligación cívica del respeto a los símbolos patrios. Y Rodolfo, dijiste algo importante. Hubo un grupo religioso que
su conciencia le impide hacer cierta reverencia a un símbolo patrio. Y aquí en nuestro país antes se obligaba a que todas las iglesias tuvieran un asta e izaran la bandera en las fechas cívicas, en los días que así lo estipula el calendario. Pero como eso contravenía la conciencia de algunos sectores religiosos, se le tuvo que dar marcha atrás, porque también están consagrados en los derechos humanos la objeción de conciencia y la libertad de credo. Entonces, aquí podríamos hablar todo el tema, pero ya entraríamos en temas, en temas específicos y que de amplia gama. Así que, pues, nuestros derechos cívicos están consagrados en nuestras diversas constituciones y es responsabilidad de los gobiernos velar que estos derechos sean respetados para toda la ciudadanía. Muchas gracias Kepler, y gracias por recordarnos de esos artículos de la Constitución mexicana, correcto. Pero yo creo que en muchos otros países hay similitud en artículos que tienen que ver con nuestros derechos y responsabilidad cívica, ¿no? Responsabilidad ciudadana. Vamos contigo, José. A ver, José, ¿cuál es nuestra responsabilidad cívica como adventistas del séptimo día? Mira, como adventistas del séptimo día, nosotros somos cristianos, somos seguidores de Dios. Sabemos claramente que nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, nuestra responsabilidad mayor está hacia Dios, pero Dios nos ha puesto en un mundo y nos ha puesto en una tierra y nos ha puesto en una ciudad y nos ha puesto en un país, nos ha puesto en un estado, en una provincia, donde nosotros estamos aquí para vivir aquí. Estamos aquí para ser embajadores del reino en los lugares donde Dios nos ha puesto. No creo que es una coincidencia que Dios nos haya puesto aquí, creo que es providencial que cada uno de nosotros estamos en las comunidades donde nosotros nos encontramos. Y una vez que estamos aquí, nosotros tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de ser buenos ciudadanos. Y esto incluye no estar alejados, no vivir en una burbuja, no estar alejados de las cosas que pasan en la tierra. Como ciudadanos, nosotros tenemos que estar envueltos en los asuntos de nuestras ciudades, tenemos que estar envueltos en los asuntos de nuestra nación. Yo iría un poquitico más allá y decir que como adventistas del séptimo día, como discípulos de Jesús, nosotros tenemos la responsabilidad de ser la brújula moral, la voz moral de nuestras comunidades y aún de nuestras naciones. Nosotros como adventistas no estamos aquí para hacer eco, escúchame bien, para hacer eco de lo que otras personas que no están en contacto con Dios regularmente dicen. En otras palabras, nosotros tenemos la responsabilidad como cristianos de vivir en esta tierra, de ayudar a que esta tierra sea bendecida por nuestra influencia, por nuestras palabras, por nuestro voto. Así que algunas personas dicen, no, yo no me meto en eso porque eso es política. Si tiene que ver con gente, si tiene que ver con personas, si tiene que ver con bendición, si tiene que ver con abuso, si tiene que ver con maltrato, como un seguidor de Dios, yo tengo la responsabilidad de involucrarme. Así que eso pienso que como iglesia, a veces escucho a la gente diciendo, no nos vamos a meter en eso. Y la gente piensa, he visto personas que parecen tener una alianza mayor a un gobierno que una alianza a Jesús. Y yo pienso que cuando ponemos eso en juego, nos estamos haciendo algo muy peligroso. Y pudiera poner algunos ejemplos. Por ejemplo, la iglesia en Sudáfrica durante el tiempo del apartheid, la iglesia en Sudáfrica no habló, no se pronunció en contra de la discriminación. La iglesia en Alemania durante los tiempos de Hitler no defendió a los judíos. Entonces, cosas que son muy, muy interesantes y a la vez, déjame decir esto, que van un poquitito en contra a como fue la iglesia en el comienzo con los pioneros aquí en Norteamérica, que la iglesia se pronunció y los líderes de la iglesia se pronunciaron ampliamente en contra de la esclavitud. ¿Ok? Así que es verdad que allí Jesús dijo, hay que darle a César lo que es de César, pero el mismo que dijo que había que darle a César lo que es de César, fue el mismo que dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para predicarle el evangelio a los pobres, me ha mandado para sanar a aquellos que están quebrantados de corazón,
para proclamar libertad a los cautivos, así que para darle libertad a aquellos que están oprimidos. Así que yo pienso, y muchas personas agarran esto solamente en un sentido espiritual, pero la vida espiritual es una vida que incluye toda la vida del ser humano. Si una persona tiene hambre, es difícil entender las cosas espirituales. Si una persona está cerrada en un lugar, está oprimido, le es difícil entender las cosas espirituales. Así que como hijos de Dios, estamos llamados a ser la voz moral y la brújula moral de nuestras ciudades y de nuestras comunidades. Pienso que debemos estar envueltos. Gracias, José. Déjame ir con Fidel. Fidel, ¿cómo tú entiendes que nosotros como adventistas del séptimo día, cómo nos informa nuestra cosmovisión adventista con respecto a nuestra responsabilidad cívica? Bueno, mira, Rodolfo, yo he estado leyendo mucho. Quizás si hubiésemos tenido esta conversación hace un mes, yo hubiese sido uno de los que dijo, José, que estoy en una burbuja. Prefiero estar en una burbuja y decir que la política no es para nosotros como los cristianos, pero desde tenemos ya como 2 o 3 semanas platicando de este asunto y he estado leyendo bastante. Mira, como adventistas, obviamente tenemos una cosmovisión profética. Creemos que Jesucristo viene. Vemos Apocalipsis capítulo 13 y allí nos indica que este país donde vivimos está jugando y va a jugar un papel central en los últimos días. Entonces estaba leyendo y encontré que David Hewitt, uno de los pioneros, decía que ¿para qué meternos en políticas si Jesucristo viene pronto? Esa era su actitud. Y esa actitud ha sido la mía por mucho tiempo, porque yo también he estado pensando en esta situación. Es más, creo que por los primeros del 56 como hasta el 59, esa era la actitud de varios de los pioneros, pero veo cómo se empezaron cómo esta idea empezó a evolucionar y empezaron a tener otro entendimiento diferente. Dice uno de los pioneros que debemos usar la voz y la pluma en cuestiones de asuntos nacionales que tienen que ver con la temperancia, por ejemplo. El otro día estaba escuchando otra plática similar a la nuestra, donde un muchacho le pregunta a un profesor y le dice, ¿qué tú piensas acerca de la política? Los cristianos debemos estar envueltos en la política. Y el profesor le contesta, si los cristianos no hubiesen estado involucrados en la política, yo aún fuese un esclavo. Porque el profesor es afroamericano. Entonces, pero regresando a la pregunta inicial, ¿cuál es mi deber cívico, mi responsabilidad cívica como adventista? Bueno, creo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 13, en 1 de Pedro 2, en 1 de Timoteo 2, que debemos orar por nuestros líderes, debemos respetarlos, debemos someternos a su gobernación. Pero también pienso que hay otro aspecto importante en todo esto, ¿no? Y es el hecho de que debemos atender las necesidades de nuestro prójimo. Cuando un grupo de nuestra sociedad ha sido marginalizado, hay que defender, hay que proteger, hay que ayudar. Otro aspecto bien interesante, ¿no? Que yo he notado aquí criándome en este país con padres emigrantes, familias emigrantes, me he dado cuenta que como ciudadano y como cristiano, uno de mis deberes cívicos más importantes es proclamar el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo tiene el poder de levantar, de elevar a la persona y a la familia.
Yo lo vi y lo viví en mi experiencia personal, que cuando nosotros entendimos el Evangelio, nuestra educación se elevó, nuestro estatus social y económico también se elevó. Y lo he visto una y otra vez entre los emigrantes, que cuando ellos conocen el Evangelio de Cristo y quién es Cristo, y se aferran a sus verdades y sus promesas y sus principios, eso eleva a la persona, eleva a la familia, eleva a la sociedad. Y al proclamar el Evangelio de Cristo es como uno de los aspectos que nosotros podemos hacer para cumplir con nuestra responsabilidad cívica como adventistas. Una de las cosas que pienso que debemos de evitar, obviamente, es involucrarnos en los partidos, ¿no? Que es también lo que dijeron los pioneros de nuestra iglesia. Hay que evitar esa lealtad a un partido político. Te voy a parar un poquito ahí porque Dale, esa es dale, parte dale. de la siguiente pregunta, pero Dale, estoy estoy tomando adelantando. nota. Sí, sí, no, porque vamos a hablar de eso precisamente. El hombre está encendido. Sí, Está sí, sí, encendido el hombre. ya Vamos. vi, No, el me hombre diste vuelo, me diste vuelo. hizo su tarea. Vamos con Está listo. Carlos. Vamos con Carlos. Carlos, la pregunta es, como adventista del séptimo día, con mi cosmovisión, ¿verdad? Con mi bagaje teológico adventista, ¿cuál es mi responsabilidad cívica? ¿Cómo me relaciono yo con eso? Y me gusta porque lo dices bien, Rolfo, es un punto de vista personal, ¿no? Al final de cuentas no es un posicionamiento de la iglesia, pero es algo que yo les quiero compartir. Primera pregunta, ¿barriste la calle de tu frente? ¿Le has llevado despensa a tus vecinos que tienen necesidad? ¿Has ido a votar? Hay algunas situaciones y les quiero comentar rápidamente una anécdota. Había un político que hacía política y era miembro de la Iglesia Adventista y llegó a la Cámara de Diputados siendo diputado federal. Mi amigo Kepler lo conoce bien. Lo visitamos, de hecho. Y él cada año, al final del año, su regalo de Navidad era un libro a todos los 500 diputados. Entonces nosotros aprovechábamos, ahí hicimos un equipo con la iglesia y le regalábamos el libro del año aparte. Entonces les llegaba el libro del año y les llegaba cartas para sus hijos, por ejemplo. O así, diferentes libros cada año. Esa es una labor que se puede hacer solamente desde allá. Si tú le mandas un libro a un diputado, pues, a lo mejor lo veo, a lo mejor lo guarda, pero si su compañero de legislatura o su senador le dice, oye, te invito a comer, quiero platicarte algo, mira, esta es la revista Enfoque, pero ese es nomás para ti. Este libro es para que lo leas. Y lo mismo quiero traer aquí a colación de que Adra, para mí, es el mejor presentador de la política de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando vinieron las lluvias muy fuertes en Guerrero, me platicaba el pastor Jorge García de la Unión Mexicana Central que la única lancha que podía cruzar el río autorizada por el ejército mexicano era la de la Iglesia Adventista. Era la única. ¿Por qué? Porque hay una buena relación entre el gobierno y la iglesia. Hay una separación, porque así debe de ser. Y metiéndome un poquito, hace no mucho, un hermano de la iglesia, Ben Carson, fue candidato. ¿Cuál fue la postura de la iglesia? El posicionamiento es, el hermano tiene sus derechos de participar, de votar y ser votado, pero la iglesia no acompaña, ni en Estados Unidos ni en ningún país, no acompaña las elecciones, no financia campañas, no patrocina candidatos. Eso es correcto. Pero algo que a veces nos hemos confundido algunos miembros es de que la hermana White fue muy clara con todos y cada uno de los trabajadores, los maestros, los directores de las escuelas, con los pastores. No pueden participar en la política directamente pensando en candidaturas, pero eso no significa que los miembros de la iglesia participen. Ahora, algo importante es, si mi obligación cívica es hacer los honores a la bandera, cantar el himno nacional correspondiente a cada país, votar y ser votado. Ahora, ¿qué dice la hermana White? La hermana White dice, voten por la persona que va a llevar los valores correctos
la persona que va a trabajar por el bien común, la persona que va a hacer algo bien. Ahora, si hago la pregunta ahorita y volteamos a ver de repente y dices, oye, pues es que ninguno de los que vienen cumple con los requisitos, pues a lo mejor algunos van a dejar de votar en ese momento, pero nuestra obligación cívica es cumplir con todo ello. Y hay muchos ejemplos, no me quiero alargar porque hay otras historias que les quiero compartir, pero yo creo que es importante que sepamos, tanto en México, en cualquier país, en China, por ejemplo, no tienen la libertad de predicar así abiertamente, lo hacen a escondidas. Quiere decir que los hermanos están violando la ley, porque Romanos 13 dice, aquí lo apunté, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de toda la situación. Y seguramente, como dijo Freddy hace unos momentos, va a hacer y poner a la persona indicada para poder llegar a terminar su obra. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias. Vamos a visitar esa tensión que a veces existe. Yo pienso que eso es algo que debemos hablar un poquitico más, pero está bien, está bien. Estoy contigo aquí. Espero que tú no dejes el club. Vamos a hablar de esa tensión. Muchas gracias. Freddy, la pregunta es la misma, ¿verdad? Nuestra responsabilidad cívica como adventistas. Dale. Sí, creo que han abarcado en conjunto la mayoría de las cosas. Solamente pues mencionar o recalcar como creo que nosotros los adventistas del séptimo día debiéramos ser los mejores ciudadanos que tenga un país. Los mejores. Porque obedecen, porque honran al gobierno, porque pagan impuestos, porque oran por ellos. Eso lo dice la Biblia y nos los aconseja. Debemos ser el mejor ciudadano. Ahora, también la Biblia, bueno, eso lo dice cuando la palabra de Dios dice que nosotros debiéramos ser cabeza y no cola, ¿no? También en la palabra de Dios menciona algo bien interesante, lo que lo dijo hace un momento Cortés hace ratito, el hecho de que estamos en este mundo, vivimos en este mundo, en una sociedad, vivimos en un gobierno. Entonces, Jesús mismo cuando estuvo aquí dijo, no ruego que los quites de ahí, pero si les toca hacer política, que hagan buena política ahí. Líbralos por favor del mal, ¿no? Entonces, y la Biblia, pues nos aconseja como ciudadanos, aparte de que debemos ser los mejores ciudadanos y respetar nuestras autoridades, pues hay un pasaje, no sé si lo mencionaron ahorita en Romanos, el capítulo 13, ahí dice, no hay autoridad sino de parte de Dios. De modo que quien se opone a esa autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, nosotros tenemos que ser el mejor ciudadano, respetando y todo. Y si nos toca estar ahí, ser el mejor político. Gracias, Freddy. Fíjense que yo puedo decir que hay un consenso entre nosotros 6, ¿ve? Porque la pregunta fue, ¿cómo nos relacionamos? O ¿cuál es nuestra responsabilidad? La respuesta, yo creo, fue contundente, que tenemos que ser responsables cívicamente, que tenemos que ser ciudadanos, que tenemos que involucrarnos. Yo creo que hay ese consenso, pero la pregunta entonces que surge y es clave y que nos dirige a la última pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo me involucro? O sea, yo creo que ahí es la atención. ¿Cómo me relaciono? Fíjate que yo tomé nota de la respuesta de Carlos. Carlos, a mí me impactó que cuando hablamos de responsabilidad cívica, fíjate, tú no solamente estás hablando de saludar la bandera, de decir un voto a la bandera, de cantar un himno nacional. Tú no hablaste, por ejemplo, o ninguno de nosotros hablamos de servicio militar, por ejemplo, ¿no? El servicio militar. Pero fíjate, tú dijiste barrer la calle enfrente de mi casa, eso es política, eso es responsabilidad cívica. Eso me llama mucho la atención porque nunca relacionamos esos detalles o esas responsabilidades con algo político o algo cívico, ¿no? Más bien hacemos escándalo, pues, cuando, imagínate, ahorita el escándalo en Estados Unidos es el uso de una máscara, ¿ves? Que me están obligando a usar una máscara y que esa máscara es la marca de la bestia y que entonces sin la máscara no puedo. Y aquí en Canadá también yo tengo que parar a mis miembros y decir, tranquilos, eso no es ninguna marca de la bestia, ninguna máscara de la bestia. O sea, para mí son responsabilidades éticas y de salud, ¿no? Yo no sé por qué estamos quemando pólvora en cosas que no son todavía.
Pero fíjate, barrer la calle. José, yo siempre, desde niño, quería conocer Cuba. Siempre, siempre quería ir a Cuba. Y hasta que fui a un adulto, pastoreando en Ontario, tuve el privilegio de ir con un grupo de jóvenes a Cuba en un viaje misionero y me enamoré y regresé 2 veces más y me encanta el país. Pero Te enamoraste, pero no dice que tu esposa es dominicana. es dominicana, es dominicana. Y ya fui casado, así que no... Te enamoraste del país, te enamoraste del país. Oh, ok, está bien. Del país, sí, sí. Oye, entonces fíjate, cuando llegué la primera vez, acababa de pasar un huracán, cosa que es normal, ¿no? En los países del Caribe, acaba de pasar un huracán. Y estaba La Habana, mira, todos los postes de luz caídos, bro, los cables caídos, basura en cada esquina, pero pilas de basura, ¿eh? O sea, montaña de basura. Y yo me acuerdo, yo no sé quién era, pero yo hablé con el director de jóvenes de la Unión y pues yo venía desde ese contexto de líder juvenil, ¿no? Varios aquí hemos trabajado en el Ministerio Juvenil a nivel de la asociación, de conferencia. Y yo le dije, mira, ¿por qué no organizamos todos los muchachos adventistas, ¿verdad? Y los muchachos que yo traía, yo le dije, y limpiamos las calles de La Habana. Tú sabes, compasión, José, Ministerio de Compasión. Sí. Y el hombre me dijo, no, eso aquí no, yo no lo puedo hacer, ni lo puedo permitir. Yo le dije, ¿por qué, brother? Y él me hizo así, mira, cuando ellos hacían así, eso es Fidel Castro, ¿eh? Cuando hacían así, los que trabajan con Fidel, tú sabes, ese sign language, ¿no? Y él me dijo, porque si nosotros limpiamos, me dijo, la ciudad, estamos dando la impresión como que estamos ayudando a Fidel Castro. Imagínate, eso es política, ¿ok? Eso es política y cómo me afecta mi ministerio, ¿ok? Entonces yo le dije, ok, yo le dije, ¿tú prefieres estar viviendo en este cochinero? O sea, que haya basura, que la gente se esté enfermando, por no dar la impresión, fíjate, de que estás ayudando a Fidel Castro. Y él me contestó así es. No, por eso no lo voy a limpiar, por eso no lo vamos a hacer. Entonces, fíjate, la pregunta es, ¿cómo yo puedo involucrarme o debo, no puedo, cómo debo involucrarme como cristiano con las políticas, ¿no? Como el reino de los cielos al cual nosotros nos adherimos, somos ciudadanos del reino de los cielos, estamos viviendo en territorio enemigo, ¿cómo es que yo me voy a relacionar? Fíjate, ¿quién fue el que mencionó? Freddy, orar por los líderes. Varios de ustedes mencionaron que una responsabilidad de nosotros es orar por los líderes. Imagínate, orar por los líderes. Jesús dijo orar por vuestros enemigos, pero ¿cuántos nosotros hemos hecho una oración por Trump? ¿Cuántos oramos por Fidel Castro? ¿Cuántos oramos por Chávez? ¿Cuántos oramos? Sí, me explico. O sea, orar, porque cuando nos metemos en la política parece que yo odio tanto a ese tipo que yo nunca voy a orar por él, ¿verdad? Pero entonces la pregunta que va a amarrar todo aquí es donde se va a poner bueno. Se va a poner bueno esto, porque aquí va a amarrar todo. ¿Cómo nosotros, verdad, armonizamos ser ciudadano del reino de los cielos, vivir bajo gobiernos, bajo políticas y sistemas humanos, porque son sistemas humanos, ¿ok? ¿Cómo nosotros podemos armonizar eso? ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo nos debemos involucrar? Dale, José, vamos a empezar contigo, dale. Mira, número uno, como cristianos oramos, ¿ok? Y pienso que tenemos la responsabilidad de orar por aquellas personas que nos dirigen, ya sea que los apreciemos, que apreciemos sus políticas, que apreciemos sus maneras de gobernar o no, tenemos la responsabilidad de orar por ellos. Eso es vital. Tenemos la responsabilidad de ayudar cuando podemos. Por ejemplo, hace unos meses atrás me pidieron ir con un grupo de líderes hispanos de la Iglesia Adventista en Norteamérica a la Casa Blanca. Y estuvimos en la Casa Blanca. Entonces, fui porque yo pienso que hay cosas que necesitan ser dichas. ¿Y por qué mejor no ser dichas en el lugar donde cuentan? Así que estuvimos allí con un grupo, había varios pastores, varios compañeros, y ahí hablamos con representantes del presidente Trump, hablamos acerca, y nos invitaron como líderes hispanos, es decir, que nos invitaron a hablar acerca de la necesidad del pueblo hispano. Así que allí hablamos directamente acerca de temas como la educación, asuntos de grants o fondos federales para ayudar a la educación especial. Hablamos acerca de la educación, de las
salud mental, hablamos acerca de programas de cómo ayudar a la comunidad hispana a aprender inglés y a estar más bien en asuntos del poder leer, poder escribir. Pero algo bien importante que sentimos que tenía que decir, y esa parte me tocó a mí expresarla, fue pedir que se le aconsejara al presidente cuando se refiere a los hispanos, cuando se refiere a los países hispanos, que utilizara una retórica que es saludable, no una retórica que nos aísla. Y fue un momento, como estaba diciendo Carlos anteriormente, cuando nos miraron un poquitito extraños cuando dijimos esas cosas, pero dijimos, estas son cosas que pensamos y necesitamos que nuestro pueblo latino necesita escuchar. Cuando se refiere al pueblo latino, se deben referir con palabras positivas. Hablamos acerca de la necesidad de que muchos de nuestros hermanos latinos que están aquí, que están haciendo trabajos que nadie quiere hacer en este país y los hacen bien. Los he visto aún en California debajo de los fuegos, el cielo está anaranjado con el fuego y todavía nuestros hermanos, nuestras hermanas recogiendo las frutas, haciendo trabajos que son necesarios para que todo el pueblo norteamericano pueda comer. Dijimos, ¿por qué no ayudar a estas personas que trabajan, que no han cometido crímenes en este país para que puedan tener un camino a naturalizarse en este país? Así que hablamos de todas esas cosas. Yo pienso que debemos orar, yo pienso que debemos hablar cuando es hora de hablar. Y una cosa es estar hablando de una manera sin respeto, una manera falta de respeto. Otra cosa es ir a los lugares donde importa, donde se puede, donde te van a escuchar y decir las cosas que se tienen que decir. Y yo pienso que hay algo que es muy importante. Que hay algo muy importante. Dios, hasta cierto punto, en algunos momentos pone gente, en otros momentos permite que la gente ponga a alguien, aunque sean personas que no viven detrás del corazón, que no están, que no tienen el corazón de Dios. Pero también para nosotros como cristianos, yo pienso que es muy importante recordarnos las palabras de Pedro allí en Hechos 29, 5:29, cuando dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a través de mi lectura en la Biblia, vi profetas que supieron pararse delante de un rey y decirle lo que estás haciendo está mal. Y yo pienso que es parte de nuestra responsabilidad como seguidores de Dios, cuando vemos que una persona no está haciendo lo que es correcto, aunque la persona esté en liderazgo, el hecho de que la persona esté en liderazgo no quiere decir que esa persona lo sabe todo, no quiere decir que esa persona no se equivoca. Como seguidores de Dios tenemos el derecho y la responsabilidad de los profetas de antaño de pararnos delante de personas que tienen poder y decirles verdad a la persona con el poder. En inglés se diría to talk truth to power, hablar verdad al poder. Y yo pienso que esa es una de nuestras responsabilidades también. Así que orar, hablar, especialmente cuando importa, hablarle la verdad al poder y también algo que es muy importante, votar. Votar, porque tenemos personas que dicen, no, yo no voto. Eso es un derecho que tenemos como ciudadanos y es algo que debemos hacer. Lo que yo pienso que no debemos estar haciendo como cristianos, y yo como pastor o como líder no tengo derecho de decirle a las personas por quién votar. No tengo derecho de decirle por quién votar. Pero una cosa que sí tengo derecho es hablar acerca de asuntos, hablar acerca de los problemas que estamos experimentando, hablar acerca, por ejemplo, como cristianos sabemos que nosotros no estamos a favor de utilizar el aborto como un medio anticonceptivo. ¿Ok? Nosotros sabemos eso. Que nosotros también sabemos que no estamos a favor de la discriminación. Nosotros sabemos que las vidas de los que no han nacido son de gran valor para Dios, pero que la vida de aquellos que ya nacieron y que viven y que están viviendo en estos momentos también son de valor para Dios. Así que como cristianos y seguidores de Dios tenemos que saber mantener ese balance y poder hablar no solamente de uno, sino hablar de los otros también. Pienso que son cosas que necesitamos hacer como cristianos. Orar, hablar donde importa, hablar la verdad al poder, votar y estar dispuestos a dar nuestra opinión. No acerca de ustedes tienen que votar por esta persona, pero debemos dar nuestra opinión acerca de los asuntos que afectan a la humanidad. Esas son simplemente algunas cositas que podemos hacer prácticas como cristianos en un mundo civil en el cual vivimos. Mira, quiero hacer, y voy contigo, Fidel, tú sigues, pero quiero hacer un paréntesis de lo que está, para comentar algo que dijo José. Yo me acuerdo de esas fotos que pusieron, José, cuando tú y líderes hispanos
de la división fueron a hablar a la Casa Blanca. Por cierto, José parecía ¿cómo se dice? Un senador ahí con esos sacos, esos trajes ahí. Tú sabes, fotos en la Casa Blanca. Esto es bíblico, señores, esto es bíblico. Dios dijo que en el poder del Espíritu Santo sus hijos iban a hablar ante reyes, iban a hablar ante autoridades, ¿no? Y el paréntesis que quiero hacer es que muchas veces los miembros y pastores pensamos que la iglesia adventista ya no es relevante. ¿Sí me explico? No, no es relevante. Otras iglesias tienen, pero tus diezmos, fíjate bien lo que estoy diciendo, tus diezmos, tus ofrendas contribuyen. Imagínate a que tu voz sea representada a estos niveles. Yo sé que Kepler, Carlos han hablado a niveles en el gobierno federal, estatal, en México, pero los hijos de Dios, dentro del plan divino, dentro de la estrategia divina, Dios pone a sus hijos para hablar con autoridades y para decir la verdad, para mostrar algo diferente, una alternativa que nosotros creemos es la alternativa verdadera, ¿ok? Voy a cerrar el paréntesis. Vamos a irnos con Fidel. Fidel, tú estabas hablando esa diferencia de no promover partidos políticos, pues de no hacer una promoción, pero al mismo tiempo, pararnos y defender nuestros derechos cívicos. A ver, dale, Fidel, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo podemos llegar? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Gracias, Rodolfo. Mira, quiero primero decirle a José que yo también he visto los videos porque tengo de las quemazones en California y en Oregon, tengo familia que sigue trabajando hoy día ahí. Gracias por mencionar eso. Y también por el hecho de que como nosotros como hispanos en este país tenemos que levantar la voz en favor de nuestra gente, del hispano que a veces el presidente se ha expresado mal de ellos, ¿no? Y me gusta lo que dice José, que hay que hablarle al poder. Y me acuerdo de Juan el Bautista, que se dirigió a Herodes y le dijo, lo que estás haciendo está mal. O Elías, que también se dirigió al rey Ahab, sí, que lo que estaba haciendo también estaba mal. Entonces, creo que como adventistas tenemos y como pastores y líderes religiosos tenemos esa responsabilidad cuando Dios nos manda a hacer eso, ¿sí? Pero regresando a este punto de que no debemos de enlazarnos, de unirnos a un partido político, porque a veces los partidos políticos tienen agendas, tienen políticas que no todas están de acuerdo con el estandarte bíblico. Una de las cosas que me impresionó al estar leyendo sobre nuestros pioneros era de que los pioneros, especialmente Elena de White, dijo que hay que estar informados. Hay que estar informados para saber cómo votar, cómo promover el bienestar del ser humano, de nuestro prójimo, de nuestro vecino. Y me impresionó bastante de que los pioneros estaban súper involucrados en querer traer libertad a los esclavos. Y al estar leyendo las escrituras y estar haciendo estas investigaciones, me doy cuenta que parte de la política es asegurarnos que nuestro prójimo, que nuestro vecino esté bien. ¿Sí? Que hay que asegurarnos que haya justicia, que haya respeto y que haya ayuda para el prójimo. Y pienso que en ese aspecto sí podemos y sí debemos de hablar, de levantar la voz y usar la pluma para votar. Muy bien, muy bien. Gracias, Fidel. Oye, un momentico. Dale. Yo sé que te tienes que mover, pero un ejemplo tremendo de eso es que en los tiempos de esclavitud, y creo que lo hemos mencionado antes, Rudy, pero esto Fidel lo estaba mencionando ahora mismo, cuando había una ley federal que decía que cuando uno encontraba a un esclavo lo tenía que regresar a su amo. ¿Ok? Y aquí Elena White, una fundadora de la Iglesia Adventista, también consideramos una escritora inspirada por el Espíritu Santo. Ella dijo,
la ley de nuestra tierra que nos requiere que traigamos los esclavos de regreso a su dueño, esa ley no la debemos obedecer, no la vamos a obedecer. Entonces, este es uno de los ejemplos en los cuales los seguidores de Dios le hablan verdad al poder. Este es uno de los momentos cuando se obedece a Dios antes que a los hombres. Hay respeto, hay oraciones, pero hay momentos cuando las vidas de los seres humanos están siendo maltratadas que nosotros tenemos que ponernos en pie y tenemos que tomar una determinación. Y yo pienso que ese es uno de esos casos, al igual que los casos mencionados de los profetas en los tiempos de antaño. Correcto, correcto. Gracias, gracias. Freddy, vamos a ir contigo, Freddy. ¿Cómo nos debemos de involucrar? ¿Qué podemos hacer y qué, en tu opinión, no deberíamos de hacer a involucrarnos en política y tomando el contexto de que somos ciudadanos del reino de los cielos? Dale. Ahí está, esta pregunta hay una línea muy delgada en cuanto a esto, ¿no? Sin embargo, hay que afrontarlo. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho. Creo yo que no debiéramos, como ciudadanos ejemplares que debiéramos de ser, quedarnos callados con las causas justas. Incluso yo recuerdo la historia bíblica donde se le dijo claramente a Esther, mira, para esta hora tú has llegado ahí, para esta hora tú estás ahí, entonces tienes que hablar, o sea, no te puedes quedar así. Pero también está por el otro lado, y por eso menciono la línea delgada y que tenemos que tener mucho cuidado hablando de política, pues cuando la Biblia es clara, cuando dice a Jesús lo abordaron y él dejó claro lo que él era y a qué venía. Él dice, mi reino no es de este mundo. No. Si mi reino, incluso dijo él, fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Pero mi reino no es de aquí, dijo él. Por eso digo, es una línea delgada, sin embargo, no podemos quedarnos callados. Ahora, también una vez leí, hay un libro que me encantó y lo leí y me quedó grabada la frase, que nosotros debiéramos obedecer a la autoridad, incluso cuando la autoridad está equivocada. ¿Por qué? Bueno, siempre y cuando no esté por encima de lo que Dios dice, ¿sí? Pero puede haber equivocaciones que no tengan que ver con los principios nuestros, bíblicos, ¿no? Y tenemos que obedecer a esa autoridad. ¿Por qué? Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Él es el que pone y quita reyes y gobernantes. Entonces tenemos que obedecer a esas personas. Entonces, creo sí que no debiéramos involucrarnos en partidos. Debiéramos ser muy respetuosos de ello, sí votar por aquel que más se acerque a nuestros ideales y principios bíblicos y tener mucho cuidado. Sí, y si por algo Dios nos pone o pone algún miembro de iglesia o alguien en un lugar de ello, pues que sea el mejor político que pueda haber en esta tierra, ¿no? Claro, claro, claro. Por ahí oí amén, que dijeron, parece que tienes fanáticos. Oye, yo pensé. Sí. Oye, no, pero bien interesante lo que estamos tratando ahorita, ¿no? Porque sabes que hay un concepto, antes de ir con Carlos, voy contigo, Carlos, y Kepler, vete preparando porque vas a tener las últimas palabras. Pero un asunto muy importante es, por ejemplo, en todo país, y corríjanme si estoy equivocado, el voto es secreto. Okay, el voto es secreto, ¿no? O sea, yo he votado, fíjate, yo he votado en 3 países y te mandan a un cubículo. O sea, tú estás escondido, nadie más sabe cómo tú estás votando. El problema que estamos enfrentando con las redes sociales es que ahora eso tiene que ser público, pues, tiene que ser público y tú tienes que votar como yo, tienes que creer lo que yo creo y si no crees, eres mi enemigo. O sea, eres mi enemigo, fíjate lo que estoy diciendo. Y este es un asunto serio, porque si nosotros predicamos el evangelio, y no solo los pastores, los miembros, todos somos ministros de Dios, ¿no? Si predicamos el evangelio, no nos podemos dar el lujo de alinear gente. O sea, nosotros como predicadores del evangelio no nos podemos dar ese lujo de alinear gente. Y lo que yo estoy viendo en la iglesia, en las redes sociales, es que se está alineando la iglesia. O sea, hay división. La palabra división, visión, tú sabes, hay visiones diferentes. Y entonces, ¿cómo yo le predico el evangelio si yo odio a los republicanos? Y entonces a mi iglesia llega un republicano, ¿cómo yo le predico?
O sea, ¿cómo yo le predico el evangelio a un liberal, a un conservador? Si yo los odio, no me puedo dar ese lujo como ministro del evangelio, ¿correcto? Entonces, pero vamos, Carlos, que eso fue un paréntesis nada más, Carlos. ¿Cómo armonizamos eso? Dale, esa tensión, Carlos, dale. Es muy bueno eso que menciona. No debemos de dividir a la iglesia. Ese es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque algún hermano tendrá una preferencia o otra opinión. Es importante que no dividamos la iglesia ni como ministros, ni como líderes, ni como familias. Porque yo conocí una familia que la esposa era diputada por el PRI y el esposo era diputado por el PAN. Entonces eran las dos fuerzas políticas. Imagínense los hijos. ¡Ja, ja! Pero bueno, ahorita les quiero compartir una breve anécdota que me pasó con el director de asociaciones religiosas aquí en Baja California. Va al evento que les mencionaba de Quiero Crecer Sano, ven más de 6,000 personas y dice, ¿sabes qué? A este evento debió haber venido el gobernador del estado, porque es un evento, era el lanzamiento que hacía la División Interamericana del programa Quiero Crecer Sano, para niños donde se van a educar para llevar una vida mejor. Y entonces intercambiamos, esa es la política. Le digo, oye, si quieres te doy mi celular por cualquier cosa que pase, dame el tuyo y estamos en comunicación para mandarte más información. Te mando fotografías del evento. Así quedó. Y un día, por error, se le marca el celular al director estatal de asuntos religiosos. Y entonces me marca y digo, bueno, ¿cómo está, director? Muy buenos días, a sus órdenes. Y le da pena y o sea, es que se me marcó el número sin querer, pero bueno, no, disculpa, bueno, aprovecho, te voy a invitar a un foro. Cada 15 días, él invita a todas las asociaciones religiosas constituidas y registradas formalmente en el Estado para hablar de la Ley General de Asuntos Religiosos, de asociaciones religiosas. Y ya participé en el primero. Es muy interesante porque ahí se tocó el tema de los testigos de Jehová. Y fue impresionante cómo los evangélicos se abalanzaron en contra de él. Pero él los paró y les dijo, espérenme. La ley les da la libertad, como lo mencionó Kepler, de que si ellos no quieren, por su criterio, su conocimiento, su percepción, pues no hacen los honores a la bandera. La ley, al menos aquí en este país, les permite hacerlo. Y quiero ir rápidamente porque después de eso seguimos como mensajeándonos y seguimos mandándonos felicidades, buen día, feliz sábado, etc. Esa es una comunicación que no se debe de romper. Pero también quiero compartirles que estando en ese tiempo el secretario de Gobernación, Francisco Blake, todavía vivía, este joven que era amigo, fuimos a comer varios funcionarios de la iglesia, varios funcionarios de la Secretaría de Gobernación, y yo iba en el grupo. Y entonces nos llevan a un restaurante de comida yucateca, donde hay cochinita pibil, y luego era yucateca y de mariscos. Y entonces llegamos ahí a la hora de la comida, y me dice, pues vamos a ordenar, dicen, ustedes pidan adelante. Y entonces siento yo como el Espíritu Santo te dice, ¿vas a testificar o vas a pedir quesadillas? Y entonces le digo yo a la mujer, ¿sabes qué? Tienes algo que no lleve pues ni cerdo ni marisco, no como nada de eso. Y me escucha la secretaria particular del secretario de Gobernación y dice, oh, tú no comes nada de esto. Ah, hubiéramos ido a otro lugar. No se preocupen, vamos a comer. Yo ahorita ordeno algo. Y ya. Podrías haber pedido un guachinango. Al ajo, ¿no? Al ajillo. Pero entonces viene lo interesante. Ajá. Pasó la pregunta, pero luego me abordó y me hizo, oye, pero no comes porque te hace daño a tu cuerpo. Y entonces ya no me pude quedar callado, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? No, lo que pasa es que yo soy adventista del séptimo día, creo en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios dice en Levíticos que no debemos de comer este tipo de alimento y por eso lo hago. No solo es por salud, es porque la Biblia lo dice. Y entonces ella me confiesa y me dice, ¿sabes qué? Mis padres son cristianos y respeto mucho eso que tú estás haciendo. Pero siguió hermanos, queridos amigos, se convirtió la plática de la política que traíamos en un estudio bíblico, porque me dice, te quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes oran por mi jefe? Y le dije, mira, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ora no solo por tu jefe, ora por el presidente, por todos los gobernantes, por el presidente municipal, por el gobernador, por todos oramos, porque Dios los puso ahí, Dios permitió que llegaran ahí. Y entonces seguimos platicando, creamos una muy bonita amistad. Esos son los momentos que debemos de aprovechar. Como decía Freddy, ¿dónde vas a estar? Ahí tienes que aprovechar.
Pero rápidamente me voy a otra anécdota que no me quiero acabar el tiempo, pero algo que me enseñó nuestro amigo Pablo Partida fue, yo sí fui registrado en una planilla, iba a ser regidor, bueno, no llegué, pero él me enseñó algo de Daniel, de José, de Esther. Ellos no buscaron la candidatura ni el llegar, ellos no la buscaron. Dios los puso ahí. Y eso a mí me ayudó muchísimo porque fue cuando yo dejé de hacer campañas. Si Dios quiere algún día que estemos al frente de algo, Él nos va a poner. ¿Cómo? No sé, a lo mejor va a llegar una llamada. Hoy tenemos al secretario del tema del COVID, que tiene que ver, el subsecretario que tiene que ver con el tema del COVID y puede ampliar más la información que es adventista del séptimo día. Él tiene que llevar el control de la epidemiología y demás. Entonces, O sea, lo mía, de Sonora. De Sonora, o sea, él es un fiel miembro de la iglesia. Y bueno, hay otro ejemplo rápido que les quiero compartir. El 20 de noviembre es el día del deporte o del desfile aquí en México, de la Revolución Mexicana. Y cuando desfilan los clubes de conquistadores, guías mayores, el Ministerio Juvenil, ese es el mayor impacto y testimonio que podemos hacer. Protesta callada, sin ningún problema, y sin embargo ahí también puedes testificar. Yo me apasiona saber que José es encargado del evangelismo porque yo creo que nuestra vida se tiene que convertir en evangelismo 100%. Y Sí, yo creo que esta es una gran oportunidad. Ahora que no podemos salir de casa, yo tengo más intereses en el grupo pequeño que los que tenía antes de que hubiera la pandemia. Entonces, no hay limitante. La limitante la pone uno o el pretexto lo pone uno. Y cierro con esto. Si sabemos que un tema va a polarizar a la iglesia, no lo debemos de llevar. Inclusive, a veces significa, como decía, recuerdo mucho que decía, tener una mirada franca significa que prefiero fracasar que mentir. Prefiero sufrir la derrota que la mirada de otro. Entonces, eso significa que tengo que ser humilde. Tengo que ser firme, tengo que ser fuerte, pero tengo que ser humilde. Y también ser muy congruente. Si el hermano republicano o el hermano demócrata es fiel en su vida, es normal que él esté convencido de ello. En las lecciones anteriores aprendí yo eso, de que va a haber hermanos que son tan conservadores que ni siquiera te van a dejar que toques la pista del himnario adventista. Y va a haber otros que vamos a decir, espérame, somos adventistas y pertenecemos a un solo cuerpo, y por eso podemos tocar la pista del himnario, porque ¿cómo no? Y entonces no se crea la división, sino el acompañamiento, la armonización. Nunca va a ser a la perfección, porque hasta que nuestro Señor Jesús venga, entonces tendremos un solo pensamiento. Exacto. Y yo les quería compartir eso, hermano. Gracias. Carlos, fíjate, en todas las reuniones que hemos tenido de esta índole, siempre hemos tenido personas que no son pastores, ¿eh? Hemos tenido jóvenes, señoritas, pero siempre decimos, este es pastor, ¿verdad, José? Y Carlos es pastor, ¿no es cierto? Carlos es pastor, man. Carlos es pastor, todas las referencias bíblicas y todo. Tiene un llamado a la división norteamericana, ¿sí o no? No, qué bueno que no es pastor, Carlos, porque lo necesitamos allá. Apreciamos mucho. Oye, y eso es algo que es bien importante. Todos somos ministros. Una vez que nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo y todos somos ministros. Así que, al igual que Daniel y Esther y José y otros, necesitamos a Carlos y a muchas otras personas ahí. Así que eso es algo que es muy importante. El hecho de que seamos adventistas del séptimo día no quiere decir que tengamos que ceder esos lugares en públicos a otra gente. Al contrario, mientras más hayan que aman a Dios y que están dispuestos a servir a Dios y a servir a la nación, a servir a su ciudad, mejor. Porque cuando tenemos discípulos de Jesús en esos lugares importantes de gobierno, esa es una manera de asegurarnos de que el gobierno va a correr bien cuando hay gente íntegra, gente buena. Así que eso es muy, muy, muy importante. Qué bueno que no es pastor, Carlos, ¿eh? Qué bueno que no es pastor, porque siendo maestro lo necesitamos allá. Oye, pero sí, suena como pastor. Suena como, okay, no, sí. Excelente líder, ¿eh? Y Kepler también, qué bueno que es abogado, lo necesitamos allá. ¿Saben? Una anécdota que me pasó ver en la Cámara de Diputados hace varias legislaturas, cuando se vino el tema de la influenza. Todo el mundo pues perdió clases, no hubo trabajo, etcétera. Bueno, cuando se vino el tema de la influenza, se presenta una iniciativa por ley
que las clases se recorrieran y para que los muchachos no perdieran el estudio, los sábados fueran el día de recuperación hasta terminar el periodo escolar. Era una iniciativa que ya estaba dentro, que se le dio lectura y, saben, tuve la oportunidad de ver cómo los ángeles del Señor estaban trabajando. No pasó esa iniciativa, no pasó, se desechó. Y algunos quedamos sorprendidos porque se veía que lo impulsaban algunos legisladores de primera, como decimos, pero no pasó. Y eso me dice a mí, hoy por hoy, Dios tiene el control de todas las cosas. Amén, precioso, precioso. Kepler, vamos contigo para que amarres esto, ¿ok? Estamos hablando de cómo armonizar, ser ciudadanos del reino de los cielos y vivir aquí en territorio enemigo, ¿verdad? Bajo sistemas humanos y al mismo tiempo avanzando el reino de los cielos aquí en este lugar. A ver, Kepler, ¿qué nos puedes decir? Me llamó mucho la atención lo que decía José, que se presentaron ante las autoridades para dar su punto de vista. Esta semana tuvimos una reunión con algunos líderes de la iglesia y una autoridad. Y en el estado de Tamaulipas, ahora con la pandemia, se dice, pues la regulación de la apertura de los templos está determinada por las secretarías de los gobiernos de cada entidad federativa. Y en el estado de Tamaulipas se dijo, se van a abrir los templos solamente domingo, miércoles y viernes, nada más. Y se emitió el comunicado. Y entonces los adventistas levantamos la mano y dijimos, ¿y el sábado? Y entonces hicimos llegar nuestra petición vía la Secretaría de Gobernación y dijeron que se iba a hacer una rectificación para abrir. No creo que esto es importante. Los gobiernos son elegidos para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Y entre esas necesidades está el respeto a los derechos humanos. Y quiero centrarme aquí, porque yo resumiría, no sé si ya va a ser la parte final, pero yo resumiría en dos cosas: respeto y tolerancia. Necesitamos desarrollarlo en primer lugar como cristianos y en segundo lugar como ciudadanos. Bien dijiste, Rodolfo, nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Y me gusta escuchar a Carlos porque él es una persona que no depende de la iglesia, le llamamos un laico, porque decía, eso lo dice porque es pastor. No, es correcto lo que está diciendo y yo creo que así debería ser nuestra visión. ¿Cómo podemos involucrarnos? Yo creo que en nuestra iglesia debemos de aprender que aquí, en primer lugar, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Número uno. Número dos, tenemos que ejercer nuestros derechos cívicos. Nuestros derechos y obligaciones. Es nuestra obligación votar. Es nuestro derecho ser votado. Y cuando alguien ejerce su derecho de ser votado, y bien lo dijo el hermano aquí, no hay que buscarlo, pero si alguien lo busca, o si alguien lo buscara, o si alguien se afiliara, y aquí me hubiera gustado escuchar más a Fidel, que estaba hablando de los partidos, pero yo creo que como iglesia, es más, encontré en declaraciones oficiales, y quiero leerlo, declaraciones oficiales de nuestra iglesia, dice, si alguien en la historia de este mundo ha tenido derecho a forzar a los seres humanos a que lo adoraran según sus dictados, ese fue Jesucristo. A pesar de ello, jamás hizo uso de la fuerza para favorecer el progreso del evangelio. Esta cita de declaraciones oficiales nos marca la nota tónica. Si Cristo no obligó, nosotros tampoco obligamos. Es decir, en la iglesia adventista son bienvenidos aquellos que tienen pensamientos políticos de una manera, de otra o de otra manera. Porque aquí en la iglesia venimos a adorar a Dios. Y si estamos buscando el bien común, puede ser por la derecha, por el centro o por la izquierda. Pero hay que buscar el bien común respetando. Esta semana me senté en la CONAPRED con líderes religiosos y expuse mi posición acerca del sábado. Y créanme que ahí me siento a gusto y puedo hablar libremente porque allí puedo ver judíos y musulmanes sentados juntos, católicos y protestantes sentados juntos, en un marco de respeto y tolerancia mutua. Yo creo que eso deberíamos desarrollar y este foro debería de servir para eso, para que en nuestras iglesias exista ese respeto y esa tolerancia.
Y quiero concluir con una gema de testimonios para la iglesia, tomo 6, que escribió la señora White, que dice: la corona de Cristo debe colocarse por encima de todas las diademas de los gobernantes terrenales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay que obedecer a nuestras autoridades y hay que orar por ellos y los respetamos. Pero cuando las leyes que dicten estas autoridades vayan en contra de principios eternos que se establecen en la Biblia, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cualquiera tiene y quisiera volver a concluir y remarcar, cualquiera de nosotros tiene el derecho a disentir de cualquier ideología política que tenga. Pero en la iglesia es bienvenido, cualquiera sea su color, cualquiera sea su forma de pensar, porque aquí nos estamos preparando para un reino que va más allá de todos estos reinos terrenales, el reino de los cielos. Amén, precioso, Y precioso. y qué bueno que lo dice. Oye, y qué bueno que lo dice. Pastor, sí, se habló como pastor y es abogado. Y qué bueno que lo dice Kepler. Qué bueno que lo dice de esa manera, porque es triste a veces que en la iglesia se da un debate incorrecto entre miembros a veces. Si tú le vas a este partido, si tú comulgas con este otro, tú estás mal y tú estás... Qué triste que eso suceda, pero qué bueno que lo estás mencionando así, de esa manera. Permíteme, quiero, lo que dijo Freddy, quiero recalcar, porque también lo dijo Rodolfo anteriormente. Estamos aquí en Estados Unidos, la política está fuerte, y especialmente entre nuestros miembros. Y lo que estamos mirando es que nuestros miembros están publicando sobre las redes sociales su opinión, su opinión política, lo hacen muy público, ¿sí? La opinión política de ellos la hacen pública sobre las redes sociales, pero las verdades bíblicas las callan. Entonces, tiene que ser al revés. Eso es verdad. Nosotros como cristianos tiene que ser al revés. Las verdades bíblicas las tenemos que hacer públicas y las opiniones políticas las debemos callar. Claro que debemos votar e informarnos, pero las debemos callar, las debemos de tener, como estaba diciendo Rodolfo anteriormente, el voto es privado, no es público. El voto es personal, no es para todo el mundo. Y entonces creo que así lo debemos de seguir haciendo, que nuestra opinión política la debemos de callar, pero las verdades bíblicas hay que hacerlas públicas. Gracias. ¿Eres Seven Day Adventist o eres nomás los sábados, no? O sea. Exacto. Miren, estamos llegando... Pero estamos Rudy, llegando, antes que termine, yo pienso que hay algo que es muy importante, porque hay personas, y he escuchado este argumento, el cual pienso que es falso, y que es un argumento que vigoriza a los discriminadores, a los abusadores, a los racistas, que a veces cuando uno propone que abogar por los derechos humanos, cuando uno aboga por los derechos humanos, a veces vienen personas y dicen, eso es política. Lo político. Entonces, cuando tú aceptas ese argumento falso, en realidad estás vigorizando a las personas que quieren seguir manteniendo a grupos de personas oprimidos o maltratados. Así que cuando nosotros estamos abogando en favor de las personas, en favor de grupos que están siendo marginados o maltratados, eso no es política, eso es humano, eso es correcto y son cosas que Jesús hizo. Así que asegurémonos bien que entendemos bien. Ese es el evangelio. ¿Ok? Entonces, porque hay personas que quieren hacernos pensar que porque estamos tratando bien a otros, y dicen, no podemos hacer eso porque eso es política. Estás tratando de ayudar a los inmigrantes, estás tratando de ayudar a los... No. Eso es humano, es correcto y es algo que Jesús dijo. Eso es parte del evangelio. Así que yo pienso que es importante que mantengamos eso. Hay que poner ese balance. Freddy, mira, esta es la parte que a mí me gusta. Mira la cámara y en pocas palabras, dile a los jóvenes, a los hermanos de nuestra iglesia que se están enfrentando a procesos electorales este año, el año que viene en México. ¿Qué les puedes decir? ¿Qué consejos les puedes dar en pocas palabras? Mira la cámara y dirígete a ellos.
Creo firmemente que nuestra misión como iglesia y como miembros, como cristianos, no es cambiar, no radica en cambiar a la nación a través de reformas políticas, sino en cambiar los corazones a través de la palabra de Dios. Pero haciendo eso, ayudaremos a nuestro mundo en el cual vivimos. Muchas gracias, Freddy. Vamos, José, mira la cámara, dirígete. Gente de Estados Unidos enfrenta procesos electorales este año, en México el año que viene. ¿Qué les puedes decir? Somos hijos de Dios, nos debemos a Dios, somos la brújula moral y la voz moral de nuestras ciudades, de nuestro país. Oremos por nuestros líderes, hablemos cuando tenemos que hablar, hablemosle verdad al poder y votemos. Votemos. No estamos a favor de la unión del Estado y la Iglesia. Son cosas que se tienen que mantener separadas porque cuando eso pasa comienzan a haber abusos religiosos. Pero una cosa es clara, vivimos en un mundo y no estamos aislados de este mundo. Dios nos puso aquí para que seamos de bendición. Así que la mejor manera que podemos ser de bendición es viviendo como Jesús vivió, siendo el corazón, los labios, las manos y los pies de Jesús en nuestras comunidades, en nuestras ciudades y en nuestro país. Gracias, José. Carlos, viendo a la cámara, dirígete a nuestros amigos. ¿Qué les puedes decir? Queridos amigos, dice la Escritura, vosotros sois la sal de la tierra. Y como la sal de la tierra, hoy te digo, sal a predicar el evangelio, sal a hacer obra misionera, sal a compartir de Jesús y sal a votar cuando te corresponde. Okay, muy bien. Kepler, ¿qué le dice a nuestros amigos, a los jóvenes que nos están escuchando? Nuestra ideología política no debe de imperar sobre nuestra meta espiritual. Recuerden que en la Iglesia Adventista nos sometemos a Dios, leemos su palabra, el Espíritu Santo nos guía y todo esto, toda diversidad debe de estar regulada dentro de un marco de respeto y tolerancia. Que Cristo sea el que nos una. Recordemos, nuestra ciudadanía no es de aquí, es del reino de los cielos. Gracias, Kepler. Fidel, ¿qué le dice a los miembros, a los amigos que nos escuchan? El Evangelio, deja que el Evangelio informe tu política y no que tu política informe y cambie el Evangelio de Cristo. Yes, sir. Yes, sir. Wow. Oye, compadre, qué bárbaro, qué bárbaro. Pongan Amén. eso, pongan eso. Esa es la frase. Mire, yo les agradezco mucho y siento, Freddy, mira, honestamente, este panel tenemos que hacer algo. Me estoy fijando que tenemos que hablar un poquito de esos temas de nacionalismo que están ahorita muy en boga alrededor del mundo, ¿viste? Con este mismo panel. La hermana White dice algo, y estoy parafraseando porque lo leí en inglés y lo leí esta mañana. Ella dice que nosotros no deberíamos desde el púlpito, fíjate lo que ella dice, desde el púlpito no deberíamos de promover a políticos, o sea, a personas que se dedican a la política, a políticos, ni a partidos. Pero sí, fíjate bien, fíjate la atención, pero sí desde el púlpito debemos de tratar causas que los políticos están tratando. Lo voy a volver a decir porque se me hizo bien interesante esa atención y bien clara. Nosotros no podemos en la iglesia promocionar desde el púlpito a políticos ni a partidos políticos. Pero sí desde el púlpito tenemos la obligación por el evangelio, por las enseñanzas de Cristo, de tratar causas que los políticos están tratando. ¿Correcto? Ellos no definen. El evangelio es que lo define. Y también nosotros como cristianos debemos de llevar bien clara, como dijo Fidel, bien pública, que la gente se dé cuenta, nuestra insignia de Cristo, nuestra insignia del evangelio, y no tan clara y pública nuestra insignia política. ¿Ok? La insignia de Cristo y del evangelio debe estar clara, todo el mundo debe ser capaz de leerla. Y la política no tanto, no estoy diciendo que la esconda, pero no tanto, ¿ok? Cristo, el reino de los cielos,
es lo primero. Muchas gracias, amigos. Que Dios les bendiga. Gracias por escucharnos y vernos. Y muchas gracias a los participantes. Los queremos mucho. Que Dios les bendiga. Abrazo. Hasta la próxima.